en la línea telefónica está el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, a quien agradecemos nos permite esta comunicación con usted a través de Grupo Fórmula. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Al contrario, muchas gracias. Trato de explicar de manera muy sencilla, desde luego, en qué ha consistido la Ronda 1, la licitación hacia representantes del sector privado, nacionales y extranjeros, para explotar los campos petroleros. ¿Qué fue lo que pasó hoy con la Ronda 1? Pues lo explicaste muy bien, Pepe. Yo creo que lo explicaste mejor que yo. Lo voy a ver, por Dios. Pues mira, ciertamente colocamos solo 2 campos, que es menor de las expectativas que nos habíamos fijado en la Secretaría de Energía y la Comisión de Hidrocarburos. Se habían propuesto licitar 14 el día de hoy en esta ronda 1. De 14, sí, nosotros estimábamos que se podían colocar entre un 30 y un 50%, más o menos, entre 4 y 7, colocamos pues 2, pero se rechazaron 4 bloques, propuestas en 4 bloques, porque estuvieron abajo del contenido mínimo, del valor mínimo que planteó el gobierno. Esto nos lleva a 2 conclusiones. Por un lado, no se malbarataron los recursos de la nación, no hubo precipitaciones en este sentido, y los 2 campos que colocamos son en condiciones excelentes para el Estado mexicano. En un campo, el Estado mexicano va a percibir el 74% de las utilidades del proyecto, y en el otro el 83%, sin llevar a cabo inversiones de capital en estos contratos. Entonces, creo que esto es un paso muy importante. Creo que quisiera destacar otra cosa que pasó y que nos llena de satisfacción en el sector energía. Se llevó a cabo bajo índices de transparencia de los más altos a nivel internacional. Fue una licitación organizada por el Estado mexicano a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la presencia de los medios de comunicación nacional, los corresponsales extranjeros. Se transmitió en tiempo real por internet, las cadenas de televisión estuvieron transmitiendo etapas de este proceso. Se abrieron los sobres en presencia de notarios. En fin, creo que hoy se ha sentado un precedente de que los contratos petroleros no se van a asignar en ventas de garage, ni bajo criterios de discrecionalidad, ni en la opacidad. De aquí en adelante tendrá que ser bajo estos altos parámetros, que son los que la sociedad nos está demandando. Es un hecho, sin duda, lo digo en paralelo, un hecho histórico, secretario, porque vamos desde la expropiación petrolera y ahora, de acuerdo con las nuevas reglas establecidas en la reforma energética, es la primera vez, desde los tiempos de la expropiación petrolera en 1938, que se licitan campos petroleros, campos energéticos, bloques, al sector privado, nacional y extranjero. Nunca se habían llevado a cabo en México licitaciones abiertas al escrutinio social, bajo reglas que operan en los mercados internacionales. Esta es la primera vez que se lleva a cabo. Ha sido un aprendizaje muy importante para el gobierno, un gran ejercicio, un aprendizaje para la industria petrolera, que empieza a conocer México, empieza a familiarizarse con la geología de México, con las reglas del país, y creo que ha sido un primer paso en la dirección correcta en ese sentido. Por otro lado, gana un consorcio integrado por una empresa, Sierra Oil, formada en México como reacción favorable a la reforma energética, dirigida por latinoamericanos, asociada con una empresa norteamericana y otra empresa británica. Es decir, empieza a construirse el nuevo rostro de la industria petrolera mexicana, diversificada. Se trata de empresas independientes, y es apenas la primera licitación de las 5 que conforman la Ronda 1. Sí, porque es la pregunta obligada. Al haber quedado desiertas las propuestas para 12
de los 14 campos licitados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos 12 bloques? Esos 12 bloques, de acuerdo a las prácticas internacionales, el Estado se los reserva y podemos reincorporarlos en futuras licitaciones, cuando estimemos que se dan las circunstancias. Va a haber, es decir, lo de hoy se puede considerar un fracaso de la ronda 1 al haber logrado tan bajo margen de eficacia. No, creo que sí, no quiero negar que estuvo abajo de nuestras expectativas, pero quiero resaltar también las enseñanzas positivas y lo que el país gana con esto. Peor hubiera sido colocar 6 o colocar 8 o colocar todo en condiciones económicas adversas a los intereses del Estado mexicano. Finalmente son los recursos de la nación. Entonces, optamos por fijar valores mínimos y a partir de esos valores mínimos colocar lo que viniera igual o arriba de esto. ¿No eran valores muy altos, secretario? No, porque mira, por ejemplo, en los 2 casos que se adjudicó, el gobierno puso 40% mínimo y las propuestas se fueron al 55% en un caso y 62% en el otro, ¿no? Entonces, en otros casos, pues sí nos quedamos cortos, pero reitero, esto no era un piso de remates, no era una venta de garage, fue una licitación llevada a cabo por el Estado mexicano con la mayor seriedad, mandando un mensaje muy claro que hay piso parejo para todos los competidores. Así lo han reconocido algunas de las empresas, varias de las empresas que participaron, y vamos a seguir en esa dirección porque ya se sentó un precedente que creo que es muy positivo en esta materia. ¿Va a haber más rondas? Sí, la segunda licitación va a ser el 30 de septiembre, bajo los mismos parámetros de transparencia y de criterios de objetividad. Se trata de 9 campos de extracción. Esa es la gran diferencia respecto de esta primera licitación que se celebró hoy. Esta es de exploración. Eran 14 sectores de expropiación. Sí, estos fueron de exploración. Perdón. Y vienen los de 14. Los que vienen son 9 de extracción. Y se trata de reservas probadas, lo cual quiere decir que los riesgos son menores para las empresas participantes que de la primera, que no eran reservas, sino recursos prospectivos. Y luego el 15 de diciembre haremos la tercera licitación, que son campos terrestres maduros, donde ya desde ahora estamos viendo la participación de un número muy importante de pequeñas y medianas empresas mexicanas, lo cual nos alienta mucho porque queremos que esta reforma energética dé vida a un sistema industrial altamente diversificado en México. Es decir, queremos ver desde luego a las petroleras de gran escala internacional, pero también queremos ver operadoras independientes y pequeñas y medianas empresas mexicanas como parte de este sello distintivo de un rostro de la reforma energética que empieza a formarse, ¿no? ¿Cuándo se van a sumar los sectores que hoy no transitaron, que hoy no se licitaron? Mira, el diseño de la ronda 1, de las 5 licitaciones, es distinto. Cada una es un traje a la medida de segmentos de la industria. Correcto. Por ejemplo, esta se presta para operadoras petroleras independientes. Y lo mismo la segunda. La tercera está diseñada, como te decía yo, en campos terrestres con requisitos menores tecnológicos y de capital para alentar la industria privada mexicana. La cuarta son las aguas profundas y los crudos extrapesados, que demandan sumas enormes de capital y tecnología de punta, y ahí es donde vamos a ver a las petroleras de gran escala internacional. Van a ser 14, eran 14 bloques el día de hoy, 14 bloques se llaman. Así, 14 bloques, sí. Estaremos atentos a la evolución de todo esto y los comentarios que surjan, claro. Así es muy importante que la sociedad le dé seguimiento a esto. Son patrimonio nacional, nuestro petróleo, nuestro gas, y las instrucciones que tenemos del señor presidente es de aplicar
estos contratos bajo estos índices de transparencia y dejar muy claro que hay piso parejo para todas las empresas participantes. Muchas gracias, secretario. Gracias, Pedro Joaquín. Gracias, Pepe. Hasta luego. Gracias, Pedro Joaquín Codwell, el secretario de Energía.